Vamos a seguir con nuestra serie que está basada en la carta a los Corintios. Entonces ahorita en estos últimos domingos hemos estado viendo y analizando esta epístola, esta carta de la Biblia. Y para los que hoy nos están visitando y para los que no hemos podido estar, quiero recordarles que esta carta a los Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, en donde él va a estar hablando a una comunidad que él sabe que necesita de Dios. Así es que el mensaje central de esta carta, si pudiéramos resumirla así, es el apóstol Pablo diciéndole a los corintios: esta cultura necesita ser restaurada. La forma en que están viviendo está muy mal. Así es que el apóstol Pablo va a estar hablando a la iglesia y va a estar hablando a la comunidad, confrontando la forma en la cual están viviendo. ¿Qué estaba pasando en este lugar, en esta región? Pues la gente estaba viviendo en una inmoralidad sexual realmente muy grave. Había personas que se estaban acostando inclusive entre mismos familiares. Había un culto griego que se daba a la diosa Afrodita, y era un culto realmente donde las personas que servían a esta diosa, que eran mujeres, ofrecían sus cuerpos para rendirle tributo a esta diosa. Entonces realmente la situación en la iglesia, la situación en ese lugar era realmente muy muy fuerte, y el apóstol Pablo llega y entonces habla a esta comunidad. Entonces este mensaje no solamente tiene que ver con hace algunos millones de años o miles de años, sino tiene que ver también con el mensaje de hoy a la iglesia, ¿sí? A la iglesia que tiene que hablar a su cultura, y también Dios hablándonos a nosotros. Así es que hoy vamos a hablar de esta carta, y quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Vamos en el capítulo número 5. Y hoy voy a darle lectura de los versículos 1 al 12. Y quiero que escuchen con mucha atención lo que estaba pasando en este lugar, lo que estaba pasando en esta región. Vean, vamos a leerla. Y el sermón de hoy tiene como título: la integridad del cristiano en un mundo caído. Escuchen bien: la integridad del cristiano en un mundo caído o en un mundo caótico. Y voy a leer lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 5. Síganme con su mirada, ya aparece el texto en las pantallas. Si no, puedes abrir tu celular y ábrelo en 1 Corintios capítulo número 5. Vean lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer, ¿qué dice? A la esposa de su padre. Y vean lo que dice el apóstol Pablo: y de esto se sienten ¿cómo? Orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Y vean lo que dice Pablo: yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y he juzgado como si estuviera presente el que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe, dice la palabra de Dios, en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea, dice, salvado en el día del Señor. Hacen mal, dice, en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura, dice, fermenta la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como son en realidad. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido ¿qué?
sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y ¿qué? Y la verdad. Sigue diciendo el apóstol Pablo: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice, no me refiero a la gente inmoral de este mundo, es decir, a las personas que no creen en Él, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrán ustedes que salir de este mundo. Esa no es la idea. Pero vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose, ¿qué dice? Hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse ¿a qué? No sé, parece exagerado, pero está ahí. Y sigue diciendo: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar? ¿Qué dice? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado, ¿qué dice? Entre ustedes. Esta es la palabra del Señor, incómoda, que nos deja con muchas dudas, pero que vamos a reflexionar en esta mañana. Así es que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir la dirección del Señor para que Él pueda hablarnos hoy en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, de ponerme enfrente de tu iglesia y de poder predicar tu palabra. Ayúdame a predicarla con claridad y que tu evangelio sea predicado, Señor, también con claridad a mi corazón y al corazón de cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y entonces, repito, el título del sermón de esta mañana se llama así: la integridad del cristiano en un mundo caótico. Y quiero empezar con esta idea. En esta semana estaba observando a un youtuber muy famoso que se llama así, no sé si lo conozcan, no sé si sea el único que lo conoce, pero tiene millones de seguidores, que se llama Carajo, así se llama el youtuber. Y este chico se dispuso a hacer un experimento social sobre la integridad de las personas. La prueba consistía en que él pasaba enfrente de un grupo de personas y tiraba su cartera. Y entonces esta prueba, este experimento tenía que ver con que él esperaba que las personas que veían que la cartera se le caía, pues obviamente se la regresara. ¿Qué fue lo que pasó? Que de 10 personas, las cuales él atravesó y tiró su cartera, la mayoría de estas personas tomaba la cartera y se la llevaba. O no le decía ni siquiera: oye, se te cayó tu cartera. No, agarraban, además se escondían, muchos hasta corrían, ¿no? Y solamente una persona, cuando vio que la cartera se le caía, agarró y le dijo: hey, ¿es tu billetera? Y él le dijo: no, no es mi billetera. Y entonces esta persona le dijo: no, sí, es tu billetera, se te acaba de caer. Entonces él obviamente era un experimento social, le dice: es cierto, no recordaba que era la cartera de mi hermano, gracias. Vivimos en una cultura sin integridad, ¿cierto? Muchos mecánicos, por ejemplo, mienten acerca del problema que tienen nuestros vehículos, ¿no? Desconfiamos de ellos. Hay pocos mecánicos en los cuales podemos confiar. Los empresarios, por ejemplo, fabrican publicidad engañosa con tal de vender sus productos, ¿no? Yo acabo de comprar, por ejemplo, un librero que en Amazon se veía muy fuerte, pero cuando lo compré, pues el librero se movía así, pero en las indicaciones de Amazon venía que era un librero con tantas medidas, se veía muy bonito. Obviamente la publicidad trataba de que yo me convenciera de que ese producto era el mejor. Pero cuando lo llevé a casa y cuando le puse mis zapatos, porque era para poner los zapatos, pues mi esposa ya sabe la historia, se nos cayó, se nos derrumbó y tuvimos que reforzar ese librero para zapatos. Y entonces fue realmente ver cómo somos engañados, cómo vivimos en una cultura realmente que no es íntegra.
Las farmacias, por ejemplo, venden medicina sin receta médica. Los automovilistas ofrecemos dinero para que no nos multen. ¿Pagas dinero para obtener una plaza o para obtener un lugar en la escuela? Y esta falta de integridad se ha vuelto una actitud correcta, ¿cierto? Una actitud muy común para la sociedad, donde tenemos que hacerlo para alcanzar un beneficio personal. Es más, hay una frase que dice, ¿no? El que no traza, ¿qué? No avanza. Y nosotros lo vemos muy natural. La falta de integridad es algo en el cual estamos conviviendo, pero sobre todo en la cual muchos de nosotros somos partícipes. Así es que la pregunta en esta mañana para nuestros corazones es: ¿está bien vivir deshonestamente? ¿Qué dice Dios acerca de la integridad? ¿Cómo debemos de ser? En estos versículos, el apóstol Pablo llama a actuar a los cristianos con integridad. Nuestra fe en Cristo, escuchen bien, transforma nuestra manera de vivir. Los cristianos no podemos adoptar la falta de integridad en la que vive nuestra cultura. No podemos, ¿eh? Sin embargo, otra vez, es muy triste, si somos honestos, que sí lo hacemos. En esta mañana entonces hablaré de 3 cosas acerca de la integridad. Número 1, de lo peligroso que es la falta de integridad. Número 2, de lo destructivo que es la falta de integridad. Y número 3, la razón por la cual nosotros debemos de ser íntegros. Repito, lo peligroso, lo destructivo y la razón. Así que vamos al primer punto, lo peligroso. Otra vez vamos a leer el texto. Vean lo que dice Pablo. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre las personas que no lo conocen a Dios se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa ¿de qué? Y vean lo que está pasando en la iglesia. Es en la iglesia, no es afuera, es en la iglesia. ¿Y de esto se sienten qué? Orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Vean qué fuertes palabras. Vean cómo el apóstol Pablo quiere enseñar una verdad que hoy tenemos que meditar en esta mañana. Y esta verdad es la siguiente. La fe cristiana no debe ser pasiva ante la falta de integridad. Escuchen, la fe cristiana no debe de ser pasiva ante la falta de integridad. ¿Qué está pasando en la iglesia de Corinto? ¿Qué está sucediendo? Algo que legalmente podemos denominar así, un incesto, ¿no? Una relación que está pasando entre ¿qué? Sexual entre familiares, que no está permitida. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, seas un creyente o no lo seas, vamos a decir que está mal, ¿cierto? Quizá habrá por alguna persona que diga, no, pues está bien, no hay ningún problema, pero creo que la mayoría contamos con una moralidad común en la cual nosotros podemos decir, está mal que tengamos una relación entre hermanos sexual, entre papá y mamá. O sea, realmente hay una moralidad común que nos hace ver que esto está mal. Pablo conoce esta moralidad común y por eso dice en el verso 1 que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es decir, ni siquiera entre las personas que no conocen a Dios está bien visto. Los cristianos de Corinto están siendo más deshonestos que los que no son cristianos. ¿Se dan cuenta? Los cristianos, quiero repetir esto, los cristianos de Corinto están siendo más deshonestos de los que no lo son. Esto es muy preocupante para Pablo porque él dice esto no puede ser posible. Así es que la pregunta en esta mañana para las personas que son cristianas es: ¿vives realmente íntegramente? ¿Vives íntegramente? ¿Tu vida es distinta a la de una persona que no profesa la fe cristiana? Y es realmente una pregunta bien fuerte,
Porque si nosotros somos honestos, si tú realmente eres honesto en esta mañana, hoy tienes que reconocer que muchas cosas de las que haces no son honestas. Si tú eres una persona que está conociendo el cristianismo, la pregunta para ti es, fíjense bien, si tú eres una persona que está conociendo la fe cristiana, la pregunta para ti es, ¿la vida de un cristiano es diferente? Fíjate bien, ¿tú observas que la vida de un cristiano es diferente? Y seguramente, para los cristianos que estamos aquí, tu respuesta quizá es, no, no es diferente. Porque yo conozco a muchos cristianos que son más mentirosos que yo. Yo conozco a muchos cristianos que roban, que son corruptos. Y los cristianos tenemos que aceptar esta realidad. Es vergonzoso admitir que muchas personas que profesamos la fe cristiana somos poco íntegros. ¿Cuántos hemos escuchado de pastores que abusan de niños? ¿Cuántos hemos escuchado de cristianos que son adúlteros? ¿Cuántos hemos escuchado que en la iglesia se fomenta la corrupción? Que en la iglesia solamente se pide dinero para enriquecer al pastor y a los líderes. ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Cuántos hemos escuchado que se promete a la gente bienestar en cambio de que ellos den dinero? ¿Cuántos cristianos tú conoces que son irresponsables en su trabajo? Que son los que más llegan tarde, que son los que menos ayudan. Yo tenía un compañero en el trabajo, sabían que hace algunos meses trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, y en la escuela había un amigo que era cristiano y él estaba en la red y escuchaba alabanzas, pero era la persona más arrogante que había en la escuela. Era la persona con la que menos podías pedirle ayuda, porque era una persona realmente egoísta. Y entonces mis compañeros decían, para eso, Leonel, ¿nos hablas del cristianismo? Cuando Jorge se comporta de esa manera, cuando ustedes como cristianos realmente son peores que los que no lo son. Es realmente difícil entender esto y reconocer esto. Reconocer que los que decimos ser cristianos somos los más mentirosos en nuestras relaciones, somos los más chismosos, somos los que tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, los que no estamos casados, y con mucho orgullo decimos, soy cristiano. Qué triste. Si tú eres una persona que hoy nos visita, seguramente estás pensando, cierto, los cristianos son unos hipócritas. Ahora, debe de quedar claro que esta falta de integridad también está en los cristianos y en los no cristianos. ¿Cierto? Eso está en las dos personas. También tenemos que reconocer que las personas no creyentes son también no íntegras. La iglesia de Corinto está orgullosa de su falta de integridad. Y no sé tú, en esta mañana, ¿estás orgulloso de no ser una persona íntegra? Seas un creyente o no lo seas, ¿eh? ¿Estás orgulloso de a veces ser un mentiroso? ¿Estás orgulloso de a veces ser un inmoral? ¿Estás orgulloso de todas aquellas cosas que tú sabes que están mal? Porque hay una moralidad común que nos rige y que tú sabes cuando tú estás actuando de mala manera. La iglesia de Corinto está orgullosa. Vean lo que dice Pablo en el verso 2. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? La falta de integridad, amigos, no puede ser adoptada por la iglesia, porque esto es muy, muy grave.
La pregunta fuerte para nosotros como iglesia, como cristianos en esta mañana es, ¿estamos permitiendo que la falta de integridad conviva entre nosotros? ¿Estamos permitiendo esto? Dice un escritor muy famoso llamado San Agustín respecto a esto. Dice él, la cultura debe ver a la iglesia de Cristo como una ciudad distinta. Fíjense bien lo que dice San Agustín. La gente que no es cristiana debe de ver a los cristianos como una ciudad distinta, como una ciudad alternativa. Y vean lo que dice San Agustín. La ciudad de Dios, aunque peregrina en la tierra, vive según las leyes ¿qué? Eternas. Nosotros debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora conocemos a quién. A Dios. Y el que nosotros no mostremos un cambio, eso genera que las demás personas desechen el Evangelio, desechen quién es Dios. Nuestro testimonio es importante porque eso provoca que las otras personas también se alejen de Dios. Cierto, también muchas personas sin o con nuestro testimonio no quieren nada con Él. Pero también tenemos de tomar nuestra responsabilidad como cristianos de lo que nosotros hacemos apunta siempre a Cristo. Y la gente, por nuestra forma de vivir, cuestiona lo que es el cristianismo. Así es que la pregunta en esta mañana es, ¿la gente ve esa ciudad diferente en nosotros? ¿O ve la misma ciudad oscura en la cual está viviendo? La ciudad de Dios revela el pecado del hombre. Escuchen bien. La ciudad de Dios revela el pecado del hombre. ¿Qué significa esto? Nos enseña que muchas cosas que creemos y vivimos están mal. Para eso está la iglesia. Para mostrar realmente la forma en que debemos de vivir, pero también la forma en la cual nosotros encontramos vida y que es en Jesús. Esta falta de integridad, amigos, nos destruye y apunta a nuestro segundo punto, lo destructivo. Vean lo que dice el verso 6, punto número 2, lo destructivo. No solamente es peligroso, ya dijimos por qué puede ser muy peligroso, pero ¿por qué es destructivo? Vean el verso 6. Hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura, como lo son, ¿qué dice ahí? En realidad. ¿Qué aprendemos aquí del apóstol Pablo? La falta de integridad, amigos, en la iglesia crece rápidamente y destruye su naturaleza. Destruye lo que la iglesia es. Repito, la falta de integridad nuestra crece rápidamente y destruye la naturaleza de la iglesia. El Evangelio afirma que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las personas son diferentes, son transformadas. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corintio? ¿Las personas estaban siendo transformadas? No. ¿Se puede ver la transformación? No. La falta de integridad de algunos estaba provocando que otros actuaran de la misma forma. Cuando leemos la carta a los Corintios, ustedes van a ver casos como este y peores. Por una situación de falta de integridad, las demás personas ya estaban viviendo de la misma manera y hasta peor. Por eso Pablo dice, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. ¿La levadura qué función tiene, amigos, para el pan?
¿Hace qué? La hace crecer, ¿no? Pero muy pocos saben también que la levadura hace que el pan pierda algunas propiedades muy fuertes. La levadura le quita nutrientes realmente a la masa. Pero muchos usan la levadura porque precisamente la masa crece y puedes tener más pan. Y lo puedes hacer también más rápido. Entonces la levadura conviene. Pero ustedes métanse a investigar, científicamente la levadura también produce un daño a nuestro organismo. Porque nuestro organismo no está preparado para tomar esta levadura. Entonces esta levadura es dañina. Entonces el apóstol Pablo ejemplifica esto para mostrar cómo la falta de integridad, como es la levadura, puede entrar en la vida de la iglesia, en la vida de las personas, y cómo puede dañarla, cómo puede crecer rápidamente. Una acción que para ti estaba bien o a veces decimos, una mentirita piadosa. Al rato ya se vuelve más allá de una mentira piadosa. Se vuelve realmente algo con el cual tú quieres dañar a alguien. Entonces, de esa manera, la falta de integridad, el pecado nos daña a cada uno de nosotros. Si dejamos un mango podrido con otros mangos, ¿qué pasa? Se pudren rápidamente, ¿no? Se empiezan a descomponer los demás. En el área médica, ¿qué pasa si un órgano tiene cáncer? ¿Qué es lo que cuidan los médicos? Que no haga metástasis, porque si no los demás se van a infectar y si la cosa estaba grave, ahora ya con órganos más infectados de cáncer, la persona puede morir. Entonces, vean cómo el mal crece rápidamente. En el área educativa, ¿no? Algo que teníamos como regla como maestros es: ten cuidado con que un niño empiece a portarse mal, porque si dejas que este niño te falta el respeto, ¿qué va a pasar con los demás? No te la vas a acabar. Como maestro, tienes que empezar a poner reglas y que todos los niños puedan aprender. Si tú dejas que un niño empiece a contestarte, los demás van a decir, no, este maestro es bien barco. Con uno, infecta ¿a qué? A todos. El pecado entonces no solo te destruye a ti, destruye a otras personas. Fíjate qué fuerte, ¿eh? El pecado no solamente te destruye a ti, sino te destruye a otros. Pablo estaba pensando en la iglesia, pero esto también pasa en la cultura. La falta de integridad de las personas es rápidamente adoptada ¿por qué? Por otros. Si un policía ve que gana más dinero a través de la corrupción, ¿qué van a hacer los demás? Pues le entramos, porque esto está bien suave. Si alguien de tu familia, fíjense bien, si tú estás viviendo en inmoralidad sexual, tienes muchas mujeres, muchos hombres al revés de las mujeres, puede haber que alguno de tus hermanos diga, pues si tú lo estás haciendo y nadie te ha cachado y te va bien, pues yo también lo voy a hacer. El mal se adopta rápidamente. Lo bueno no, ¿eh? Lo bueno no. El mal sí. Para el mal sí estamos buenos para adoptarlo y para abrazarlo. Las cosas buenas no. Pero vean cómo abrazamos rápidamente esto. Y la pregunta entonces en esta mañana para todos es, ¿puedes ver cómo tu pecado está destruyendo a otros? ¿Puedes ver cómo lo que tú estás haciendo está dañando a otras personas de tu familia? ¿Puedes ver cómo el trato de esposo a tu esposa, cómo a veces le gritas? ¿Puedes ver cómo eso está operando en el corazón de tus hijos?
porque tus hijos están viendo. O al revés, esposa, tú puedes ver cómo el trato que le das a tu esposo, ellos lo están observando y también están aprendiendo, y cómo los estás dañando. Puedes ver cómo también las mentiras o la corrupción que hay en tu vida, cómo también está afectando a tus hijos. Porque ellos están observando lo que tú estás haciendo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Puedes ver cómo lo que tú estás haciendo, porque a veces pensamos, ¿verdad? Hay cosas solamente que no sabemos, pero hay cosas que tratamos de ocultar y que sabemos que estás haciendo y que están mal, pero no las decimos. ¿Por qué? Porque quizá nosotros estamos haciendo lo mismo o peores cosas. Dice un predicador muy importante llamado John Wesley, inglés, dice lo siguiente: el pecado es como una enfermedad contagiosa que puede afectar a toda una comunidad. Pablo sabe esto. Por eso lo drástico que él es. ¿Qué dice? Saquen a esta persona de la iglesia. O sea, parece ser algo bien fuerte, pero él aclara, ¿no? Dice, no me estoy refiriendo a los que no lo conocen, ¿no? A los que no lo conocen es diferente. Porque no conocen a Dios y es un trato diferente. Porque tú puedes entender que esta persona no conoce a Dios y por eso de sus actitudes. Pero dice Pablo, pero este es un hermano. Este dice que conoce a Dios. Y entonces a este sí, ¿qué dice? Parece muy fuerte, pero en la iglesia tenemos que tener esta clase de disciplina, porque la disciplina es lo que permite que la iglesia siga y continúe. Es una característica de la iglesia. Por eso como iglesia tenemos que tratar estos asuntos siempre con integridad. Así es que hoy el llamado de Dios es realmente a nuestros corazones. Señor, perdóname porque mi manera de vivir no solo me está afectando a mí, sino también está afectando a tu iglesia. Perdóname porque mi vida para muchos es utilizada como un permiso para no hacer lo correcto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué usted no le dice nada a él, pastor, y a mí sí me está diciendo? Son justificantes que presentamos. Obviamente como pastor yo tengo que llamarle la atención a los dos, o hablar con ustedes. O también presentar como justificante, yo no me hago cristiano porque los cristianos están peores, ¿no? También no es correcto, porque tú estás pensando en el otro, no estás pensando también en ti. Estás justificando tu manera de vivir por la vida de otro, y eso tampoco no es correcto. Perdón, hoy tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos contaminado a otros con nuestra manera deshonesta de vivir. Tenemos que admitir que somos responsables de la falta de interés, ¿sí?, de otros por Dios. Tenemos que orar para decirle, Señor, ayúdame a ser de bendición a otros. Que otros puedan ver lo que significa ser un hijo tuyo. Tienen que ver los otros lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Significa que realmente en el cristianismo hay un cambio, hay una transformación real. ¿Por qué creen que dice la Biblia que la iglesia de los primeros siglos dice que se añadían gente y gente y gente? Porque las personas veían y decían, esas personas son diferentes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué estas personas están actuando tan diferente a como actuamos todos? Y entonces las personas iban, conocían a Dios y decían, realmente el cristianismo es algo real, no es una utopía, es realmente algo que existe, es algo donde podemos ver a Dios trabajando en el corazón del hombre. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos vivir de una manera distinta en la que estamos viviendo? ¿Cómo ser liberados de nuestra falta de integridad? ¿Cómo podemos ser liberados de ese corazón que abraza el mal,
Y esto tiene que ver con el punto número 3, la razón. Vean lo que dice Pablo en el verso 8. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido ¿qué? Sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y ¿qué? Y la verdad. La razón de ser íntegros para la fe cristiana está en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que ser íntegros? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para eso eres una buena persona? ¿Para que te vaya bien? ¿Para que Dios te dé todas las cosas que pides? ¿Para irte al cielo? No. Los cristianos somos íntegros porque amamos a Jesús, porque sabemos quién es Él, porque sabemos que Él murió por nosotros, porque sabemos que nosotros estábamos separados de Dios, porque sabíamos que nosotros nos rebelábamos ante Él, porque sabíamos que nosotros le rechazábamos y no era importante para nosotros, pero que un día Él llegó y dijo: tú necesitas de mí. Y que en vez de habernos dado una patada y decir: no quiero nada con ustedes, así como ustedes no quieren nada conmigo, voy realmente a eliminarlos de esta tierra, Él no hizo eso, sino que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibió en la cruz. Y Él se puso en ese lugar que a nosotros nos correspondía. Esa es la razón por la cual nosotros somos íntegros. Y porque sabemos que en Cristo Dios nos da una nueva identidad. En Cristo la vida de las personas no está llena de maldad, sino todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ustedes en un pasado eran personas que amaban el pecado, eran personas que amaban la maldad, pero ahora que conocieron a Dios, ustedes no pueden actuar de esa manera. Nosotros desechamos, ¿sí?, toda la falta de integridad porque amamos a Dios. Tú te comportas rectamente porque amas a Dios. Ese es el centro, ese es el propósito. La fractura entre Dios y el hombre tenía complicaciones graves, ¿cierto? Estábamos rotos, estábamos separados de Él en un pasado. Y eso implicaba lo que yo les dije, que abrazáramos la maldad. Pablo en Romanos 1 lo describe muy bien y lo voy a leer. Vean lo que dice Pablo, cómo es el corazón humano sin Dios. Dice en el 28: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, se han llenado de toda clase de maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas, ¿merecían qué? Amor. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes. Así éramos antes. Pero ahora, ¿sí?, nosotros como cristianos reconocemos que no podemos ser así. Que nosotros podemos venir ante Dios y pedirle perdón por ser así. Y que Dios te perdona. Y cuando vienes en un arrepentimiento genuino y dices: es cierto, yo soy así, pero ya no quiero ser así,
Ven, Señor, perdóname, perdóname, porque a veces pienso que estoy actuando bien, pero no es así. Cuando tú vienes con esa actitud, Dios te perdona. ¿Y Dios qué? Te cambia. Y Dios te hace entender que no debes de vivir así, sino todo lo contrario. Y esto es real, ¿eh? Esta lectura que hacemos fuera utópica si nosotros no viéramos que la sociedad vive así. Y nosotros mismos a veces también. Es real, el cristianismo es real. El cristianismo está describiendo tu vida, nuestra vida, la vida de los demás rota. Y esta no es una mentira para ganar más seguidores, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que el cristianismo lo que hace es que te hace sentir mal para que vengas y veas. No es hacerte sentir mal, sino es hacerte ver una realidad. Esa es la realidad. Realmente vivir sin Dios es catastrófico. La imagen de Jesús en la cruz mostrada por Pablo a los Corintios es impactante, porque nos está mostrando al Dios del Evangelio acercándose al hombre roto, diciéndole, no puedes seguir viviendo así. He venido a restaurar esta relación. Hay una vida distinta. Arrepiéntete de rechazarme y te daré un corazón nuevo. En Cristo hay una nueva identidad, amigos, que pasa de la deshonestidad a la integridad. Es real esto, ¿eh? Es real. Pablo lo expresa muy bien en Romanos 6, 17, 18. Vean lo que dice. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida, ¿qué? Ustedes no van a cambiar por lo que yo les diga, ¿eh? No espero eso. No espero que digan, sí, pastor, entendimos, tenemos que llevar una vida. El mensaje no es este, ¿eh? El mensaje no es pórtense bien. Eso se los puede dar un psicólogo, un sociólogo. Mi mensaje no es ese. Mi mensaje es, ven a Jesús. Mi mensaje es, en Él hay nueva vida. Tienes que asombrarte de lo hermoso que es Él, de lo bello que es Él. Y cuando digo estas palabras, es que tú no vas a comportarte de manera recta cuando no entiendas que Él dio su vida por ti y que estabas metido en un grave problema. Y el grave problema era la ira de Dios. Y la ira de Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte para siempre. Ese era tu problema. Ese era mi problema. Pero Dios te rescató de allí. Hasta que no entiendas lo que hizo Dios por ti, cuando un cristiano lo entiende completamente, dice, todo lo que yo hago en mi manera de comportarme es por agradecimiento a Jesús. Yo no puedo seguir viviendo deshonestamente cuando Él murió por mí, cuando Él entregó la vida por mí. Estoy profundamente agradecido con Él. ¿Qué pasa cuando una persona estás en momentos muy complicados y te presta 10,000 pesos? ¿Qué dices? Gracias, no abrazas ese tesoro y estás terriblemente agradecida con esa persona. Y les paga los 10,000 pesos y le dices, si tú en otro momento estás así, yo también voy a estar a tu lado. ¿Cómo te comportas cuando una persona está contigo en la enfermedad y ves que está caminando contigo? ¿Sí? Estás terriblemente agradecido con esa persona. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando tú entiendes lo que Él hizo por ti, que no fue simplemente prestarte 10,000 pesos y no fue simplemente curarte en un momento determinado de tu vida, sino que lo hizo en el momento más importante. Él ofreció más allá de 10,000 pesos, ofreció su vida misma. Y así que cuando nosotros tenemos la tentación así al lado,
tú debes de decir, no puedo hacerlo. Porque por esto que a mí me gusta, Dios dio la vida por mí. No puedo ser un malagradecido con Él. Cada vez que el cristiano se comporta de manera deshonesta, le está diciendo a Dios, no me importa lo que tú hiciste por mí. Es más, ni siquiera lo entiendo todavía. Por eso yo puedo vivir como yo quiera, como se me dé la gana, como yo piense que las cosas están bien o mal. El corazón del creyente piensa diferente. El corazón del creyente dice, yo estoy profundamente agradecido contigo, Dios, y yo sé que lo que tú me estás diciendo en tu palabra es lo correcto. Aunque para mí parezca loco, aunque para mí parezca realmente algo que no entiendo y que no razono, pero tú me estás poniendo aquí esto, y entonces yo entiendo esa situación. Como esto, expulsen a esa persona de la iglesia. Pablo sabe que era lo mejor para la iglesia y para nosotros. Entonces, este es el punto central por lo cual nosotros somos llevados a la integridad, porque estamos agradecidos con Dios. Iglesia, recordemos nuestra identidad y pidamos perdón si no estamos viviendo en integridad. ¿Puedes ver en qué área de tu vida no estás viviendo con integridad? Seas un creyente o no lo seas. Si eres un creyente, el llamado para ti es, ven a Jesús. No puedes seguir viviendo así. Arrepiéntete. Y si tú eres una persona que está escuchando apenas la fe cristiana, también es este mismo mensaje. Ven a Jesús. Arrepiéntete, necesitas de Él. Cristianos y no cristianos, necesitamos el mensaje continuo del Evangelio. ¿Podemos orar en esta mañana? ¿Podemos pedir al Señor que abra tu corazón y te permita ver tu falta de integridad y con toda honestidad diga, Señor, sí es cierto, nadie lo sabe, pero tú y yo lo sabemos y así estoy viviendo? Y a lo mejor mi justificación es, pues todos los demás lo hacen, pero eso no es una justificación, eso tiene que ver conmigo y contigo. Señor, perdóname realmente, necesito un nuevo corazón, y ese nuevo corazón solamente me lo puedes dar tú, no otra persona. Oramos ahí en sus lugares pensando en esto. Señor, gracias porque nos permites estar aquí. Señor, qué peligroso es la falta de integridad en la vida de las personas. Es muy fácil abrazar el mal y el pecado porque tenemos una inclinación hacia esto. Tú nos conoces muy bien a los que estamos aquí. Sabes cómo a veces nosotros estamos haciendo cosas que no son correctas. Y a veces minimizamos estas acciones. Perdónanos, Señor, por lo que estamos haciendo. Ayúdanos a ver que esto es destructivo para nuestras vidas, pero también para las vidas de otros. Ayúdanos a ver cómo el pecado nos va realmente dañando nuestro corazón y nos va dejando vacíos. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que tenemos que ser íntegros en agradecimiento a ti. Tú eres la razón por la cual nosotros tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser una luz que sea diferente en esta ciudad de México que tanto lo necesita. Pero es gracias a ti. No es simplemente por ser buenas personas. No es simplemente para que tú nos des algo a cambio. No, nuestra bondad no tiene que ver con eso, sino los cristianos somos íntegros en agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Ayúdanos a entender, ayuda a entender a mí, a todas las personas que estamos aquí,
que realmente, Señor, tú nos has salvado de la muerte eterna y que tenemos que venir a ti y pedir tu dirección en todo tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.